Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas, profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien, Leonardo? ¿Todo bien por vida? Bueno, vamos a arrancar. Solo ustedes dos se conectaron. Vi que a Leonardo le costó un poco entrar al audio. Qué raro, ¿eh? No sé qué le está pasando. Pero bueno, ya está. Ya me puede escuchar. Eh, Sí, Vamos profe. entonces ya a De hecho, avanzar con el tema de realimentación. Perdón, Leonardo. me parecía como que usted ha cancelado o cerrado la sesión varias veces, entonces no sé si alguno de ellos también ha de tener el mismo Sí, problemita. capaz, no, yo la tuve que cerrar un par de veces porque la cámara como que me entraba una luz, todavía entra un poco, pero ya no la puedo bloquear, pero ya por lo menos queda un poquito más normal, me veía como un fantasma. Entonces, bueno, ya está un poquito mejor. Entonces, capaz que por eso dámosles un momentito a ver. Bueno, igual, vamos a, no sé, capaz que tiene algún proyecto, un examen el fin de semana, puede ser también, es comprensible. Este, Vamos a avanzar con este tema de la alimentación. La idea sería, en la medida de lo posible, cerrar hoy las técnicas fundamentales de análisis de realimentación y dejarles entrar un poquito en el tema de los problemas que tiene la realimentación. Capaz que la semana que viene les asigno una tareita extra post clase para entregar el día del examen. Es una tarea que funciona bastante bien porque sirve para estudiar y de paso se pueden ganar ahí algunos puntillos más. Entonces, pero esa la voy a asignar ya cuando veamos los temas que faltan. Y recuerden, por favor, llenar la encuesta que ya se publicó, ¿verdad? Bueno, no sé si ya la llenaron todos, tengo que revisar, para la evaluación oral de los proyectos del curso. Son 20 minutos simplemente donde vamos a revisar brevemente por encima el desarrollo, las simulaciones que ustedes hicieron. Ahí les hago un par de preguntitas nada más como para verificar que todo está claro. Y listo, y eso va a ser de hoy en 8, que es el último día de clase. En ese día no vamos a tener ya más materia. Bueno, uno de los problemas más grandes que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Si ustedes se han dado cuenta en los problemas que yo he ido resolviendo es que normalmente no sabemos qué hacer con este K, ¿verdad? Este parámetro K que está aquí, que es el factor de realimentación, se vuelve difícil de identificar y además, una vez que lo identificamos, se vuelve difícil de analizar, ¿verdad? ¿Qué podemos o qué debemos hacer para utilizar o analizar este K, por ejemplo, en un circuito como este, ¿verdad? Bueno, hasta ahora hemos estado usando algunas aseveraciones más o menos, ¿verdad? Fundamentadas en criterios claros, pero que nos llevan a paradojas como por ejemplo esta, ¿verdad? Que tenemos en esta expresión, ¿verdad? Donde tenemos, por ejemplo, una definición que nos dice que RF debe ser lo más grande posible y RM debe ser lo más pequeño posible y llegamos a tener entonces relaciones donde este factor K puede ser extremadamente grande, lo cual no necesariamente es lo mejor en realidad. Vamos a ver, como vamos a ver más adelante, en términos de estabilidad, lo mejor es que el factor K sea menor que 1 o a lo sumo 1. Entonces tenemos que buscar una técnica menos intuitiva, capaz que siempre sea capaz de resolvernos el problema, de romper el lazo, sin necesidad de estar suponiendo muchas cosas, sino que podamos integrar, digamos, los valores de estas R de resistencias o estas redes de realimentación dentro de las ecuaciones que ya tenemos para que el resultado sea un poco más preciso y capaz no tanto para que sea más preciso, bueno, por supuesto que eso es importante, sino para que sea más consistente, o sea, para que tenga un sustento, digamos, en la teoría de circuitos que conocemos. Entonces lo que vamos a hacer es establecer estas reglas que están, pues ustedes se van a dar cuenta, son muy parecidas a las que estableció Miller al establecer su teorema. Y la idea es que si yo tengo un circuito de este estilo, digamos, realimentado de primer orden, una manera de romper el lazo es asegurar que en los dos extremos de la red de sensado y la red de retorno, el sistema no vea ninguna alteración. Si ustedes se dan cuenta, entonces, por ejemplo, para el mecanismo de comparación, el efecto de la red K es igual a si tuviéramos en realidad un solo K realimentado desde el otro lado
y viceversa, ¿verdad? Yo tengo que suponer que para la salida, para el nodo de salida de A1 en Y, la carga que me presenta la red K debería ser la misma a la hora de romper el lazo. Entonces, la técnica fundamental que se establece es duplicar la etapa de censado y la de duplicado. Y partir el lazo justo en el medio de ambos duplicados. Acá, por supuesto, hay algunas cosas que no funcionan muchas veces, obviamente porque estamos haciendo una gran suposición, como por ejemplo que los efectos que están en este nodo no dependen de los efectos que están en el nodo de entrada, o viceversa, ¿verdad? Que los efectos en este nodo de salida no dependen de los efectos en este nodo de entrada. Bueno, ¿cómo aseguramos eso? Okay, eso es un tema que se ha analizado teóricamente, en teoría de circuitos. No lo vamos a tocar en este curso, es un tema bastante denso. Van a decir que las reglas que vamos a aplicar son válidas y se utilizan con éxito. Y si alguno quiere, digamos, pues luego, cuando esté en vacaciones y tenga tiempo libre, encontrar las demostraciones de estas reglas con gusto, yo le paso, digamos, un libro de texto donde podemos encontrar la demostración de las mismas. Que de hecho está hecho por Rasabi. La idea, de nuevo, es que evitar, ¿verdad? Que al romper el lazo no se dé cuenta de que está roto. Eso es lo que estamos buscando. ¿Se acuerdan que era más o menos lo que hacíamos con Miller, ¿verdad? Si teníamos dos nodos flotantes, donde teníamos distintos, bueno, puse una R, pero puede ser cualquier impedancia. La transformación de Miller lo que busca es evitar, ¿verdad? Que todo lo que está conectado en esta región, ¿verdad? Se dé cuenta de que el nodo está roto, perdón, de que la rama ha sido rota, ¿no? Y lo mismo este otro lado, ¿no? Tratamos de evitar que esta rama, pues, no note, ¿verdad? Que ha sido eliminado RF y sustituido por dos resistencias a tierra, ¿verdad? Entonces, es más o menos el mismo principio de Miller. Estas son las reglas para romper el lazo, ¿ok? Están dadas tal cual, como les digo, la demostración no la vamos a hacer en este curso, es una demostración bastante larga. El libro de Rasabi de diseño de circuitos integrados CMOS y también su libro de diseño de microelectrónica para radiofrecuencia tiene una demostración bastante completa de estas reglas y en otros libros existen, ¿verdad? Entonces pueden ahí buscarlas. Por ahora nosotros simplemente las vamos a usar como tal. Vamos a tener 4 juegos de reglas de realimentación que van a estar o van a depender del tipo de realimentación que estamos usando, ya sea tensión-tensión, corriente-corriente, tensión-corriente o corriente-tensión. Dependiendo de esas reglas, dependiendo del tipo de realimentación que tenemos, varían las interconexiones a la salida, ¿verdad? De mi red de realimentación duplicada en el sensado y de la entrada de mi red duplicada de realimentación en el retorno. ¿Okay? Como les digo, ¿verdad? Intuitivamente uno más o menos puede entender por qué estas reglas funcionan. ¿Okay? Voy a dar solo el ejemplo que es Rasabi, pero ese ejemplo se puede extender, digamos, para todo lo demás. Por ejemplo, en la realimentación voltaje-voltaje, yo puedo suponer que la entrada de la red de la realimentación está conectada a tierra. ¿Por qué? Porque yo sé que en un sistema de realimentación voltaje-voltaje, la resistencia, cualquiera que sea que está acá, esa es la más bonita, cualquiera que sea la resistencia que yo tengo ahí, R, se ve disminuida entre 1 más K por A sub 0. ¿Verdad? Ya lo vimos, hicimos esa prueba. Entonces, si esto es así, yo puedo suponer que la impedancia de entrada que ve esta red K tiende a ser 0 y por eso es que este nodo lo podemos dejar conectado hacia tierra. El nodo de entrada de la red de realimentación que retorna al mecanismo de comparación la señal realimentada. ¿Qué sucede con este otro caso? ¿Por qué puedo dejar la red de realimentación desconectada? Bueno, porque de nuevo, si nosotros miramos hacia allá,
pues podríamos encontrar que el efecto de la RO, de la RIN que yo veo acá, ¿verdad? También se ve multiplicada por el efecto de realimentación, en este caso, tanto para acá como para VIN, este RIN, ¿verdad? Que es la resistencia de entrada del amplificador, se nos va a ver amplificada, ¿verdad? 1 más K por A sub 0. Lo cual quiere decir, perdón, soy un poco entonces, lo cual quiere decir que puedo suponer, ¿verdad? Que esta red de realimentación estaría viendo, si el brazo no estuviera roto, una impedancia muy alta, tendiendo a infinito, a la entrada del amplificador a sub 0. Esto, por supuesto, intuitivamente tiene sentido, pero debe fundamentarse de alguna manera numérica o matemática. Bueno, para eso, como les digo, pueden buscar el libro de Razavi, tanto el de diseño de circuitos microelectrónicos CMOS como el de diseño de circuitos de radiofrecuencia, donde están probadas estas reglas, digamos, ya de una manera un poquito más formal. ¿Okay? Pruebas intuitivas similares, siguiendo ese criterio, podemos, ¿verdad? Pues hacer para los otros circuitos, no las vamos a hacer. Vamos a entonces aceptar estas reglas de realimentación y es bueno tenerlas por ahí en un cuadrito, ¿verdad? Aparte, para cuando tengamos que resolver problemas de realimentación. ¿Qué hacemos para calcular el K? Bueno, las reglas para calcular el K vienen en función de la definición del retorno y de lo que estamos muestreando, censando. Entonces tenemos reglas de cálculo del K para los circuitos que realimentan tensión-tensión, para los que realimentan tensión-corriente, para los que realimentan corriente-corriente, y para los que son reamplificadores de realimentación corriente-tensión. Vean que hay una dualidad, ¿verdad? Entre las reglas. Ok. En tensión-tensión estamos muestreando una tensión y estamos realimentando o retornando, mejor dicho, otra tensión. La regla me dice que el K es igual a la relación que hay entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Que es normal, ¿verdad? Porque es lo que nosotros suponemos a la hora de suponer una red de este estilo, ¿verdad? Estamos suponiendo que hay alguna manipulación algebraica lineal tal que V2 es igual a K por V1, ¿verdad? En este caso, la regla establece, ¿verdad?, que la relación K, mejor dicho, el valor de la red de realimentación K es igual a la división entre la corriente de salida de mi red de realimentación sobre la tensión de estímulo, o sea, la tensión censada a la entrada de la red K. Noten, eso sí, ¿verdad?, que la dirección de la corriente se define entrando, ¿verdad?, en la red de realimentación. Esto por la convención de signos, ¿verdad? Estamos suponiendo que la corriente entra siempre, ¿verdad? Por lo que sería el terminal positivo, ¿verdad? De los dispositivos que estamos analizando. La regla para calcular el K para un circuito corriente-corriente es el dual de la regla que utilizamos para calcular el K en un circuito de realimentación, tensión-tensión. Y lo mismo podemos suponer, ¿verdad? Para el circuito de alimentación corriente-voltaje hay una dualidad, ¿verdad?, con respecto al circuito de alimentación voltaje-corriente. Estas reglitas también las pueden tener a mano. Normalmente lo conocíamos exámenes presenciales, que esperamos volver el semestre que viene a eso, ¿verdad? Esto se les da dentro del formulario para que lo tuvieran a mano, ¿verdad? La intuición de estas reglas también se pueden comprobar, ¿verdad? De una manera intuitiva, de nuevo, ¿verdad? La prueba formal la podemos buscar en algunos otros libros. Pero en principio, recordemos que la red K realimenta tensión, así que su entrada es una fuente de tensión. ¿Cómo retorna tensión? Bueno, recuerden que una fuente de tensión, su condición ideal es estar en abierto. Es por eso que la salida de la misma, ¿verdad?, queda abierta a la hora de hacer el cálculo del K, ¿verdad? O sea, se toma solo la red que suponemos que es K y la salida de la misma la dejamos abierta para poder hacer el análisis de mi constante de realimentación. De nuevo,
Hay que ir a la teoría en estos libros para probarlo de una manera más sólida, ¿no? Pero ahí está. Bueno, veamos este ejemplo. Vamos a analizar este circuito. Tenemos una red de realimentación que hay que identificar. Eso sí no nos lo quitamos de encima. De alguna manera tenemos que identificar la red de realimentación y eso va a devenir, eso se va a extraer de que identifiquemos correctamente el tipo de realimentación que tenemos. Bueno, aquí vemos muy claro que estamos realimentando una tensión VF y que la entrada de la señal, ¿verdad? La señal de entrada es también una tensión. Por lo tanto, yo puedo decir que este es un amplificador de realimentación voltaje-voltaje. Si es así, tengo que utilizar las reglas de realimentación voltaje-voltaje. Lo que tengo que hacer es partir la red. Voy a dibujar el circuito tal cual quedaría. Luego de partir la red, okay, creo que es una práctica que es bueno hacer porque nos ayuda, ¿verdad?, a entender cómo esto se puede resolver de una manera práctica. Entonces, lo que dice, ¿verdad?, la teoría, perdón, que esa me quedó medio torcida esa raya. Ay, peor. Eso. Es que voy a tener entonces que duplicar la red de realimentación. Fíjese que acá este nodo es el nodo donde se está generando VF. Así que ahí hay una resistencia R1, ¿verdad? Y aquí tenemos R2. Y aquí tenemos R1 y R2. Vea que aquí estoy haciendo la duplicación, ¿verdad? Estoy haciendo en mi circuito de realimentación, lo que estoy haciendo es haciendo precisamente la duplicación de las redes caverna. Okay. Lo que pasa es que todavía no sé cómo conectar la entrada de la red K duplicada para el sensado, para el retorno, ni la salida de la red K que está en este momento abierta para lo que sería la medición o el muestreo. Bueno, aquí podemos complementar, ¿verdad?, el sistemita. Bueno, si vamos a ver las reglas dicen para un amplificador de alimentación, tensión, que la entrada de la red K que va hacia el retorno tiene que cortocircuitarse y que la salida de la red K que viene del sensado debe dejarse abierta. Así que esto significa que este nodito de acá tiene que estar conectado a tierra, significa que este nodito de acá tiene que estar conectado a tierra y este queda abierto. Bueno, fíjense que ahora es posible, ¿verdad?, calcular las características del amplificador del lazo abierto sin necesidad de suponer nada con respecto a R1 y R2. ¿Se acuerdan que hasta ahora hemos estado suponiendo, bueno, que en este caso, cuando vimos este ejemplo, supusimos que R1 y R2 eran muy grandes, por lo menos con respecto a RD? Bueno, acá no vamos a suponer nada. Pues aquí tenemos, ¿verdad?, el circuito ahora sí dibujado de manera más bonita, ¿verdad?, donde tenemos los duplicados colocados y las respectivas entradas y salidas conectadas según los especifican las reglas. Bueno, si vemos en términos de la ganancia, ¿verdad?, fijamos, nos damos cuenta que este es un amplificador common gate donde su ganancia es igual a la transconductancia M1, ¿verdad?, de este transistor por la resistencia que se vea en el drain. En este caso, la resistencia en el drain es claramente el paralelo entre RD y R1 más R2, ¿verdad? O sea, este R1 y R2 quedan en paralelo con RD en pequeña señal, recordando, ¿verdad?, que estos no tienen sea cuando se hace el análisis de pequeña señal. Desde aquí viene la expresión de ganancia lazo abierto. La resistencia de entrada, ¿verdad?, como este es un amplificador common gate, o sea, tiene un MOSFET N en la entrada del circuito, sabemos que no hay relación entre el gate
y el source posible en términos de corriente. Por lo tanto, yo sé que la impedancia de este circuito es 1 sobre GM, sí o sí, de la impedancia de lazo abierto. Y la resistencia del lazo cerrado de este circuito, ¿verdad? Sería el paralelo de lo que haya, ¿verdad? Entre lo que veo para abajo y lo que veo para ambos lados, ¿verdad? De este nodo, que en este caso es bastante directo ver que ese es este mismo paralelo que tenemos acá en la expresión de ganancia, porque se cumple, ¿verdad? El lema de ganancia. O sea, la impedancia de salida del circuito del lazo abierto es RD paralelo R1 más R2. Muy bien, ven, ya ahora no hemos supuesto nada. Eso significa que cuando yo haga mis cálculos numéricos tengo un parámetro de partida, ¿verdad? Igual yo puedo suponer, bueno, R1 y R2 deberían ser un poquito más grandes que RD, pero no estoy obligado a que desaparezcan del circuito, ¿verdad? O sea, aquí ya tenemos un juego de ecuaciones interesante. Para calcular el factor K, pues es simplemente pensar o encontrar la red K de interés. En este caso, ¿verdad? Nos damos cuenta que la entrada, lo que se está muestreando es V out y que lo que está retornando es VF porque estamos hablando de un amplificador tensión, ¿verdad? Muestreamos tensión, realimentamos tensión. Perdón, muestreamos tensión, realimentamos tensión, ¿verdad? Porque el amplificador, pues, actúa en función de una tensión de entrada. Entonces, lo que hay que hacer es agarrar esta red K y construir el circuito de prueba tal cual lo exigen las reglas. Entonces, la regla decía, ¿verdad? Que en el caso de un amplificador voltaje-voltaje, hay que poner una fuente de prueba V1 a la entrada de mi red de realimentación y dejar la salida de la red de realimentación abierta. Aquí es donde hay a veces que ser un poquito cuidadosos. Bueno, ¿dónde está el nodo de entrada de la red de realimentación? Bueno, donde estemos muestreando. ¿Ok? En el caso de voltaje es más fácil. Vamos a ver que en el caso de corriente a veces es un poquito más sutil el asunto. ¿Y dónde está el nodo de salida? Bueno, donde estemos entregando el voltaje de realimentación UF. Así que simplemente redibujamos, ¿verdad? El circuito con esta información que tenemos, donde ya tenemos identificado el nodo de entrada de la red de realimentación K y tenemos verificado el nodo de salida. Y aquí, bueno, aquí es bastante patente, ¿verdad? Que V2 es producto de un divisor de tensión. Recuerden, K queda definido como V2 sobre V. Una vez que tenemos todo eso, es simplemente cuestión de sustituir los valores hallados en las expresiones. Vean que ni siquiera hace falta reescribir toda la expresión, sino nuestros parámetros nuestros parámetros de lazo abierto son correctos y el circuito es correcto con que yo escriba las ecuaciones de Black adecuadas de realimentación, de resistencia de entrada cerrada y resistencia de salida cerrada, pues estoy listo, ¿verdad? En el examen pueden hacer así, yo no les pido que reescriban toda la ecuación con todos los términos, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo. Igual, ¿verdad? Fíjense que ya identificamos que esta es la red de realimentación, ¿verdad? Es claro que este amplificador también es un amplificador voltaje-voltaje. Así que se trata de hacer el mismo ejercicio, ¿verdad? Romper la red K, sabiendo que en el retorno la entrada de la misma red está a tierra y que en el muestreo la salida está en abierto. Simplemente, pues, calculamos la ganancia del circuito, viendo que ahora este R1 más R2 queda en paralelo con la resistencia de salida de este amplificador, que ya sabemos es ROP paralelo RON, ¿no? Así que es cuestión nada más de utilizar la ganancia, ya conocemos la ganancia por fórmula, la tenemos en el formulario de este amplificador, sabemos que su ganancia es GM de los dos transistores, del 1 o el 2, ¿verdad? Por ROP paralelo RON, pero con paralelo ahora con esta resistencia. Y de nuevo ya tenemos ahí, ¿verdad? Los valores numéricos para poder hacer esto un poco más realista. La resistencia de entrada de este circuito es obvio que es infinito, ¿verdad? Y la resistencia de salida es la que acabamos de determinar que acompaña a la transconductancia del transistor M1 o M2. Por lo tanto, lo que nos queda es calcular el factor K. En este caso, el factor K es igual al ejemplo anterior.
Y lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores hallados en las fórmulas de Black para un amplificador de realimentación, tensión, tensión. Listo. Vamos a hacer otro ejemplito un poquito más difícil. De hecho nos costó mucho, ¿verdad? Cuando hicimos el análisis. ¿Qué hacemos con ese RF, verdad? Supusimos que el RF era muy grande, ¿verdad? Hicimos un montón de suposiciones. Bueno, en realidad, si yo compruebo por tendencias que el amplificador es de realimentación negativa, que eso sí nunca no lo vamos a quitar de encima, puedo inmediatamente aplicar los criterios de romper el lazo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar esta resistencia, no voy a redibujar todo el circuito y la voy a duplicar de esta manera. O sea, imagínense que esa resistencia está conectada de esta manera, ¿verdad? Eliminándola de acá. O sea, rompo el lazo. Tengo un nodo de entrada, que es este de acá, y tengo un nodo de salida, que es este de acá. ¿A qué deben quedar conectados esos nodos? Bueno, la respuesta la tenemos a la derecha, pero en realidad lo único que tenemos que hacer es ir a el formulario. ¿Ok? En el caso de realimentación, perdón, disculpen, realimentación, corriente, tensión, tanto entrada como salida de las redes separadas como tal deben ir a tierra. Y eso es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Perdón. Vean que estamos conectando ambas tierras. Bueno, primero tenemos que verificar, ¿verdad? Que este es un amplificador que muestre tensión y sensa corriente para poder aplicar la regla, pero está claro, ¿verdad? Que aquí estamos muestreando una V-out y que esa V-out se transforma en una corriente que se retorna a este punto de suma, ¿verdad? Entonces vean que ahora el análisis está muy bonito. Porque ahora ya tengo estos parámetros y puedo utilizarlos dentro de las ecuaciones, que antes no podía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, noten que la corriente de entrada tiene ahora una especie de divisor de corriente, ¿verdad? Fíjense que la tensión o la corriente que va por acá, ¿verdad? Se divide en dos corrientes, una que viene por aquí y otra que viene por acá. Entonces, a esta le podemos poner ID. Y a esta le podemos poner IRF. Bueno, esta en realidad habría que ponerle menos ID, pero vamos a ponerle IRD1 para que no nos genere problemas. Está muy pequeño esto. Esta corriente de acá es IRD. ¿Por qué? Porque yo sé que esa corriente pasa toda por acá, ¿verdad? Recordando que la corriente que va por acá es aproximadamente 0. Y despreciando RO, yo puedo decir que toda IRD, ¿verdad? Viene entrando por el source de este transistor y aquí tengo una IRF. Vean que IRD se puede ver como un divisor de corriente, ¿verdad? Sería igual a la corriente de entrada por la resistencia donde no vamos sobre la suma de las resistencias. ¿No es cierto? Este sería mi divisor de corriente. Y yo puedo encontrar entonces la tensión Vx sería igual a IRD por RD, que sería igual a IIN por RF por RD sobre RF más 1 sobre GM. Y luego Vout va a ser igual a menos GM del transistor 2 aquí, por la resistencia de salida que tiene este circuito,
que sería RD paralelo RF. RD2, ¿verdad? RF. Y aquí RD1. Pues si ustedes agarran y esto, no me cabe acá, multiplicado por Vx, ¿verdad? Esto sería la salida Vout. Entonces ahora lo que hacemos es sustituir Vx acá, ¿verdad? Esta expresión que ya conocemos. Y nos queda esto como la ganancia de calazo abierto de mi circuito, ¿verdad? Que simplemente multiplicar este término, ¿ok? Mejor dicho, en este término sustituir Vx por esta expresión que tenemos acá. ¿Ok? Bueno, y luego de acá I pasa a dividir y así queda ahí. Vean que ahora aparece algo que no aparecía cuando hicimos nuestro primer análisis, ¿verdad? O sea, hay algo ahí extra que está haciendo que este circuito no sea tan ideal como lo que suponíamos, ¿verdad? Hay un efecto de la red de realimentación que está afectando los parámetros de lazo abierto, lo cual es normal, ¿verdad? Porque esa red de realimentación en realidad no puede ser ideal, ¿verdad? ¿Okay? Vean que la resistencia de entrada de este circuito queda establecida de esta manera, ¿verdad? Es bastante obvia. Antes, recuerden, suponíamos que RF era infinito, así que la sustituíamos todo esto por 1 sobre GM. Ahora no se va a suponer, o sea, esta es una relación más precisa. Se podría suponer que RF es mucho mayor que 1 sobre GM, pero por lo menos, digamos, para hacer el análisis inicial o el diseño inicial, pero nos queda ya claro, digamos, que en el análisis ya más preciso tenemos una manera de contemplar RF tanto en la resistencia de entrada como en la ganancia lazo abierto. Y ni que hablar de la resistencia de salida, ¿verdad? Porque aquí queda claro, ¿verdad? Que out de estos circuitos RD paralelo RF. El factor K, que este fue uno que nos dio un poquito de problemas para analizar, vean que se vuelve relativamente más trivial. Recuerden, ¿verdad? Lo que agarro es, sé que es un amplificador de realimentación, tensión, corriente, entonces me voy a buscar la regla. ¿Ok? La regla dice, ¿verdad? Que para este circuito tengo que encontrar una corriente de salida en función de una tensión V1. Eso es la regla para el amplificador realimentado tensión corriente. ¿Ok? Que sería este de acá. Entonces simplemente es aplicar la regla, ¿verdad? Vean que el único detalle es que tenemos que identificar bien el amplificador, pero si lo tenemos bien identificado, se vuelve muy sencillo. Entonces ahora, ¿quién es el nodo de entrada de K? Bueno, este sería el nodo de entrada. ¿Quién sería el nodo de salida de la realimentación K? Es este nodo de acá. Así que es cuestión de sustituir, ¿ok? Y noten que por, ¿verdad? Ley, ¿verdad? De Ohm, es claro, ¿verdad? Que I2 es igual a menos V1 sobre RF. ¿De dónde viene, verdad? Que I2 sobre V1 igual a K igual a menos 1 sobre RF. Y aparece el más, perdón, el menos que necesitábamos para contrarrestar este otro menos aquí. Y así nos va a quedar la ecuación de Black de manera correcta, que es la que tenemos aquí, ¿verdad? Ok. Y lo mismo por este lado. Si esta ecuación yo no sé por qué la hizo así Razavi, ¿verdad? Esto era más fácil decir, esto es igual a GM Open Loop, ¿verdad? Perdón, no GM, es un RO. Transimpedancia, ¿verdad? De Open Loop sobre 1 más K RO Open Loop, que deriva en esta ecuación de acá. Este es el circuito abierto, ¿verdad? Y aplicamos las reglas también. Mira, que ya simplemente ir a cuestión de buscar las reglas. Ah, ya identifiqué que este es un amplificador tensión corriente, entonces yo sé que la resistencia se ve disminuida sobre 1 más la ganancia de lazo y también pasa con la resistencia de salida. Listo, aplico las dos reglas. Vean que una manera de verificar que el amplificador, digamos, está
bien conectado, que esto es práctico, digamos, sobre todo en este tipo de amplificadores donde hay una mezcla de variables de entrada-salida, es que si el amplificador es de transimpedancia, en el camino directo, tiene que de alguna manera tener un parámetro transconductivo en el camino de retorno. Y fíjense que ese es el caso, ¿verdad? Camino de retorno está en Siemens, o sea, hay una conductancia en el camino. Esto está bonito, esto me gusta mucho. Ya lo analizamos, ya hicimos el análisis, pero tuvimos que tomar, ¿verdad? Un montón de suposiciones. Oh, la pucha, ¿cómo hago con RM? ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo lo conecto? Con las reglas no es tan complicado. ¿Ok? De nuevo, lo importante es determinar dónde está la realimentación. Bueno, fíjense que acá estoy de alguna manera censando una corriente con esta resistencia de medición y estoy retornando una tensión. O sea, este circuito es, por lo tanto, una amplificación, un amplificador realimentado, corriente, tensión. ¿Quién es K? ¿Cuál es la red K? Y la red K debería ser esta, ¿no? Porque es la única que aparece fuera de el circuito de carga, ¿no? El dispositivo de carga. Bueno, duplicamos entonces el circuito de esta manera. Y fíjense que aquí hay un detalle interesante. Vean que para este circuito, el nodo de entrada y el nodo de salida es el mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este circuito recibe una corriente por este nodo que transforma en una tensión VF. O sea que el nodo de entrada y el nodo de salida en esta red de realimentación es el mismo nodo. Vean que el otro está pegado a tierra. No puede ser, por lo tanto, ni entrada ni salida. ¿Cómo dejamos estos terminales? Bueno, ahí según las reglas, nos venimos a las reglas, identificamos al amplificador como tensión corriente. Hay que dejarlas abiertas, entradas y salidas. Hay que dejarlo abierto. Entonces, nos venimos al problema y dejamos las dos redes abiertas. Vean que ahora es muy fácil entonces encontrar la ganancia del circuito de lazo abierto. Hola, hola, se cortó un momentito. Ahí me escuchan. Sí, Sí, acá se fue la red, pero bueno, ya volvió. Ok, entonces, vean que ahora este circuito tiene una ganancia que está determinada por dos efectos. Uno, vamos a suponer acá que lambda es distinto de cero. O sea, esta era parte del ejercicio que quería que hicieran, pero solo uno me lo hizo. Que se adelantaran un poquito y les daba un puntillo más. Ok. Vean que si lambda es distinto de cero, yo puedo suponer que hay una resistencia entre el drain y el source de este transistor, que sería RO1. Pero recuerden que el source en este circuito, este transistor está conectado a una tierra en CA. Por eso está. Entonces, fíjense que Eout ahora, en realidad, es el producto de una especie de divisor de tensión. Vean que yo puedo decir, digamos, para encontrar la ganancia desde Vin a Vx, yo puedo decir que Vin es igual a menos Gm 3 RO 3 paralelo RO 5. Noten que el nodo X está de este lado, ¿verdad? Del diferencial, ¿verdad? Que con el diferencial está a la par, ¿verdad? Recuerden, donde está el diodo es la pata más. Esta es la pata más. Y esta es la pata menos. Porque ahí no está el diodo, ¿verdad? No está el diodo arriba en el espejo. Por lo tanto, entonces, este amplificador tiene que tener una ganancia negativa, porque estamos tomando la salida digamos, la salida del amplificador en el mismo lugar donde está el transistor que tiene entrada negativa. Por eso aparece menos acá. ¿Cuánto es Eout? Bueno, es que Eout no la podemos sacar directamente, pero yo puedo decir que I de M1 es igual
¿verdad? A GM, ¿verdad? GM, 1, no sé por qué ponen R1, por VX, ¿no es cierto? Luego, yo puedo decir que Eout es el producto de un divisor de corriente, que es igual a menos ID M1. Y eso porque recuerden que la definición de la corriente en pequeña señal, ¿verdad? Para los transistores N y P es igual, ¿verdad? Entonces, IDM1 va en sentido contrario, ¿verdad? Va entrando. Va a haber aquí un divisor de corriente entre esta IDM y IDOut va a ser igual a esa corriente, menos, porque va para el otro lado, por la resistencia donde no vamos, entre la suma de todas las resistencias, que sería RO1 más RL, donde está RL es la resistencia de carga de este dispositivo, más RM, porque fíjense que RM quedó en serie. Si ustedes sustituyen ahora esto, ¿verdad? Por Vx, bueno, mandan Vin a multiplicar ahí, o pasan Vx, ¿verdad? Y de acá sustituyen primero IDM1 acá, y luego sustituyen esto aquí, llegan a esta expresión donde fíjense que ya desaparece el símbolo menos, ¿verdad? Y vean que ahora nos queda una expresión que contempla ya efectos parasíticos, ¿verdad? Del transistor de salida y que además contempla los efectos de las resistencias. Ya no tenemos que suponer que RM es 0. Va a tener que ser pequeña porque recuerden la regla, ¿verdad? Quiero censar una corriente. Para censar una corriente tengo que usar resistencias pequeñas, pero ya sé que no es necesariamente una señal que no puedo dimensionar a partir de mis fórmulas de lazo abierto o de lazo cerrado, en función de lo que yo esté buscando. Bueno, Rin en este circuito es obviamente es infinito. Y Rout, vean qué interesante, ¿verdad? Rout es igual, ¿verdad? A Rm más R1. ¿Por qué? De nuevo, recuerden Thevenin. Rout no puede contemplar a RL. Entonces lo que yo tengo que hacer para encontrar Rout es redibujar el circuito de salida, ¿verdad? Quitar RL, dejando las demás resistencias. Y aquí RO. Y poner la fuente de prueba. Para encontrar X. Sabiendo que esta entrada del diferencial, eso sí tengo que ponerla en 0. Bueno, aquí se puede probar que si este no está en 0, ¿verdad? Este no tiene que estar en BDD, ¿verdad? No le queda otra porque simplemente estoy desactivando este transistor, estoy poniendo en 0, así que eso hace que ese transistor se vaya a BDD. BDD sabemos que es una tierra en CA, por lo tanto lo que estoy haciendo en realidad es que esta tensión VGS1, para ese caso, es igual a 0. Por lo tanto, esto actúa como una fuente de corriente en el análisis, o sea que no juega. Y en el circuito, en el análisis de impedancia para Vx, y aquí es claro, ¿verdad? Que Ix o que Vx sobre Ix es igual a RO1 más R. Chan, chan, listo, estamos. Y ahora tenemos parámetros más realistas, ¿no? Bueno. Y luego ahora lo que queda nada más sustituir, ¿verdad? ¿Cómo encontramos el K, verdad? El K, bueno, de nuevo, tenemos que ir a buscar el amplificador, en este caso, corriente tensión, y ver cómo se conecta el K. Entonces nos vamos otra vez, perdone que los mareé, a ver las reglas. Las reglas dice, en el caso de
realimentación, corriente, tensión, se entra con una fuente corriente por K y se deja abierto la salida. Ah, ok. Entonces me vengo aquí, o sea, significa que tengo que agarrar la red K, poner la fuente corriente y 1 y medir V2. Pero en este dispositivo ya encontramos que RM tiene el mismo nodo de entrada y salida, así que se conectan de esta manera. Y aquí pues es bastante claro, ¿verdad? Que V2 es igual a I1 por RM, o sea que se cumple la regla que dice que el K en este circuito es V2 sobre I1 igual a RM. Y aquí lo tienen, RM. Y luego simplemente sustituimos de acuerdo con las reglas, ¿verdad? Del amplificador, de la ganancia de lazo cerrado, ¿ok? De este circuito, que es un amplificador de transconductancia. Lo voy a poner aquí más bonito, ¿verdad? Closed loop es igual a la transconductancia que ya llamamos open loop, un lazo abierto, sobre 1 más K por GM. Lazo abierto. Vean, de una vez podrían verificar. Podemos verificar acá si es toda transconductancia, ¿verdad? Vamos a ver si hay transconductancia. Transconductancia por transconductancia, resistencia cuadrado. Aquí tenemos resistencia cuadrado. Entonces tenemos tenemos transconductancia, ok, cuadrado. Este R de abajo se va a ir con este, así que se nos van todos estos R's en términos de numeración. Entonces lo que me queda es una transconductancia al cuadrado por una resistencia. Transconductancia por resistencia se debería eliminar. Me queda en Siemens, ¿verdad? Todo este parámetro me queda en Siemens. Entonces está bien, es una transconductancia de lazo abierto. Es una manera fácil de comprobar que me dio bien la fórmula, por lo menos de verificar que andamos cerca, ¿verdad? La fórmula correcta. Bueno, y así podemos seguir, ¿verdad? Ya hay un montón de ejemplos. Aquí está el ejemplo 5. Pueden hacerlo. Está el ejemplo 6, que lo pueden hacer también en sus casas. No, ya no lo vamos a hacer. La verdad que esto está interesante de hacer porque fíjense que acá, este se nos complicó mucho cuando estábamos haciendo el análisis, ¿verdad? ¿Qué hacía con el RF y el RM? Pero noten que aquí es muy obvio, ¿verdad? Que el nodo de entrada es este y que el nodo de salida es este, ¿verdad? O sea que la red de realimentación es esto. Es muy obvio, ¿verdad? Y puesto que ya yo identifiqué que este amplificador sensa corriente y retorna corriente, tengo que aplicar las reglas para conexión, ¿verdad? Del amplificador corriente-corriente que dice que la red de realimentación que se separa, ¿verdad? Cuando yo separo la red de realimentación, la entrada se tiene que dejar abierta y la salida se tiene que poner en corto, a tierra. Esta sería la regla para el amplificador corriente-corriente, de cómo partir la red de realimentación. Entonces, por eso vean que tenemos esta configuración, ¿verdad? Aquí el nodo quedó abierto, el nodo de salida y el nodo de entrada de este K, que sería este de acá, que es el que está retornando IF. Y el nodo que está censando IOUT, en la red que está censando IOUT, se deja conectada a la salida de un corto a tierra. Y luego del resto del proceso es igual que el circuito que acabamos de hacer. Tenemos un divisor de corriente acá. En realidad es una mezcla de los dos últimos ejemplos, pero no se los quiero hacer porque quiero que estudien un poco, ¿verdad? Pero es fundamentalmente lo mismo. Aquí hay una división de corriente. Algunos estudiantes en algunos ejercicios, cuando hemos hecho esto en exámenes, transforman esto en una fuente de voltaje. O sea, hacen la transformación de fuente. Válido, también funciona. Queda perfecto. ¿Ok? Hacen la transformación de fuente y funciona. Y se van luego a aplicar algunas de las fórmulas que vimos al principio, ¿verdad? Donde hablábamos de la fuente cuando teníamos un amplificador, common source con RS, ¿verdad? ¿Se acuerdan que teníamos este circuito? Y lo analizamos, ¿verdad? Encontramos cuánto era la ganancia, ¿verdad? Este circuito. Lo analizamos en el common gate. Entonces alguna gente transforma esto en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. La resistencia va a ser
RF más RM, la resistencia que queda RS, y la fuente de voltaje es I por RF más RM, ¿verdad? Entonces transforman esto en una fuente y de ahí aplican el formulario, también funciona. Yo lo hago con un divisor de corriente, creo que es lo mismo que hicimos hace un par de ejemplos. Y de aquí para allá también, ¿verdad? Vean que el único efecto que hay es que RF ahora me queda en paralelo con RM, pero por el resto, ¿verdad? La expresión es igual a la que acabamos de determinar para el ejemplo anterior. ¿Ok? Vean que Regin queda, ¿verdad? Ahora determinada por el paralelo entre 1 sobre gm, que es lo que se ve para arriba, ¿verdad? Y lo que vemos para allá, que es esta expresión que tenemos aquí, ¿verdad? Y Rout, igual que en el caso anterior, ¿verdad? Va a ser sacando RL, metiendo una fuente de prueba, va a ser igual a R2 más el paralelo de RF con RL. ¿Ok? Háganlo con calma en sus casas. Van a ver que sale bastante bien. Y nos vamos a quedar por acá. No, aquí, bueno, aquí nada más es luego ya el K, calcularlo. El K es aplicar la regla de nuevo, ¿verdad? Suponiendo, ¿verdad? Que tenemos el K. Según las reglas, ¿verdad? Esta fuente está al revés, no sé por qué. En realidad esta fuente tiene que entrar. ¿Ok? Y tenemos... Qué horrible este circuito, ¿verdad? Ponemos la fuente de estímulo, ¿verdad? Según la regla que tiene que entrar. Y por aquí entra I2 y 1. Recuerden, esto está al revés, no sé por qué la pones, no sé, voy a tener que corregir este dibujo. Y es simplemente luego, pues, como ya tenemos identificados quién es el nodo de entrada y quién es el nodo de salida, es pues, encontrar el K, ¿verdad? Fíjese que el K es un divisor de corriente, ¿verdad? Y 2, ¿verdad? Es igual a... y 2 sería igual a menos I1, porque fíjese que ambas corrientes están entrando por la resistencia donde no vamos, sobre la suma de las resistencias. ¿Ok? Entonces, I2 sobre U, entonces, ¿verdad? I2 sobre I1 igual a K igual a menos RM, RF más RM. Lo cual nos ayuda, ¿verdad? Porque elimina, este menos de acá elimina el menos que tenemos aquí. Entonces, pura vida, seguimos teniendo realimentación negativa. Bueno, ese háganlo con calma, yo lo hice muy rápido, pero en realidad simplemente ir aplicando los mismos criterios y luego sustituir las formulitas que ya conocemos, ¿verdad? Y listo, estamos. Entonces, bueno, no vamos a hacer los siguientes ejemplos, ahí quedan, ¿verdad? Son ejemplos que ustedes tienen en el libro. Vamos a ver ahora el tema de qué pasa con lo malo, ¿verdad? Hasta ahora hemos hablado solo de lo bueno. Bueno, vamos a hablar de lo malo que tiene realimentación, sobre todo en términos de estabilidad, pero para eso tenemos que meternos en respuesta de frecuencia otra vez. Entonces vamos a dar un cortecito de 10 minutos, nos vemos en 10 minutos para poder arrancar con este tema.
Ok, estamos de vuelta. Bueno, sí, creo que lo que ahora les conviene a ustedes, ¿verdad? Es terminar de ver esos ejemplos que están resueltos ahí en el libro. Yo voy a tratar en estos días de preparar la tareita extra para explicárselas el próximo miércoles con calma, para que tengan ahí un material de estudio. En realidad, esta tarea extra les ayudó mucho a la gente para el examen, ¿ok? Entonces, fue una manera extra como de aprender un poco, pero no es obligatoria, ¿verdad? No es necesario que la hagan. Pero bueno, lo bueno es que se van a meter en problemas y van a tener que resolver problemas que les van a ayudar a entender un poquito esta materia ya de una manera más integrada con todo lo que hemos visto hasta el semestre. Ya estamos prácticamente llegando al final. Bueno, ¿qué sucede? Eh, Hasta ahora todo ha sido genial, ¿verdad? Solo bueno. O sea, la alimentación es la cura de todos los males. Por lo menos eso parece, ¿verdad? Parece que nos entrega amplificadores muy lineales, con muy buenas características de ganancia, impedancia de entrada, de salida, en función de la configuración que tengamos. Amplificadores que no son dependientes de los parámetros, digamos, de variabilidad de mis dispositivos que pues afectan el funcionamiento de los circuitos, como la temperatura, la variabilidad de los componentes de su fabricación, incluso el ruido, ¿verdad? No lo analizamos en este semestre porque el ruido es un tema bastante delicado que requiere conocimiento de probabilidad estadística, pero el ruido, digamos, es uno de los problemas fundamentales de la electrónica. Lástima que no se ve a nivel de grado, aunque en teoría de probabilidad estadística se debería estudiar un poquito de ruido, pero yo sé que a veces no lo ven, ¿verdad? Pero bueno, porque es un fenómeno, ¿verdad? Aleatorio como tal. Y el ruido, bueno, también se ve bastante mejorado por sistemas alimentados. O sea que es solo bueno. Pero bueno, todo en algún lugar hay que pagarlo, ¿verdad? No existe un viaje gratis, ¿verdad? En algún lugar hay que cancelar. Y bueno, la realimentación tiene un problema y es que una realimentación puede ser inestable. Puede ser inestable, ¿qué quiere decir? Que puede hacer que el sistema simplemente deje de funcionar, que se dañe o que produzca daños al entrar en puntos de operación que no son precisamente lo que llamamos estáticos o estables. Piensen, por ejemplo, en el famoso video que hay por ahí de un puente, ¿verdad? Que fabricaron en Estados Unidos en los años 50 o 60, no recuerdo, donde se ve el fenómeno, ¿verdad? El viento, cómo lo fue haciendo, ¿verdad? Oscilar, encontró el punto de resonancia de la estructura y esa oscilación se realimentó sobre sí mismo hasta que el puente se vino al suelo. Algo similar pasó en la famosa feria, ¿verdad? Del año 2000 en Londres, ¿verdad? Cuando hicieron un famoso puente que iba a cruzar el Támesis para que la gente caminando llegara de ningún lugar a otro y resulta que la oscilación de los pasos de la gente y el frío hacía que perdón, del viento hacía que el puente también oscilara y la gente se pudiera caer, así que tuvieron que clausurarlo. Y fenómenos ¿verdad? De ese estilo, ¿verdad? Que tienen que ver muchas veces con fenómenos de realimentación que se reautoalimentan, valga la redundancia, de manera positiva en lugar de manera negativa y que hacen que los dispositivos dejen de funcionar. Algunas veces esa realimentación es adecuada, es la que nos permite tener memorias en sistemas digitales, pero otras veces esa realimentación eh, puede perjudicar el sistema que estamos desarrollando. La mayor parte de esos problemas vienen de lo que se conoce como la respuesta de frecuencia de mi sistema, ¿verdad? Hasta ahora hemos supuesto que nuestros sistemas se comportan de manera ideal en todas las frecuencias. Sin embargo, ya vimos, digamos en la introducción inicial de este tema, que la realimentación afecta el ancho de banda de mi circuito, ¿verdad? Hicimos un análisis muy sencillo sobre un sistema de primer orden y vimos que si yo tengo un sistema con una determinada función de transferencia de ganancias, si yo lo realimento con un determinado K, puedo extender el ancho de banda, ¿verdad? Del mismo. ¿Cuánto? Un omega sub 0, ¿verdad? 1 más K por A sub 0. Hayamos encontrado, ¿verdad? Esta expresión. Entonces hablamos, ¿verdad? De cómo la respuesta a frecuencia del circuito se modifica. Desgraciadamente, la mayor parte de los sistemas no responden a esta ecuación o sea, no se pueden, aunque sea, muchas veces se aproximan,
la gran mayoría de los sistemas que tenemos no son sistemas de primer orden, o sea, no son filtros pasabajos de primer orden. En realidad, tenemos múltiples polos. E incluso a veces tenemos ceros en la respuesta a frecuencia. Los ceros pueden ser particularmente molestos para la respuesta a frecuencia, como vamos a ver más adelante, porque los ceros tienen un comportamiento opuesto a los polos en términos de la frecuencia, no solo en términos de la magnitud. Por ejemplo, si yo tengo una función de transferencia que tiene un polo en este punto, yo sé que ese polo va cayendo, digamos, con una tasa, ¿verdad?, de aproximadamente 45 grados por década hasta un máximo de 90 grados de desfase. Cuando aparezca un cero, ¿verdad?, este cero tiene un comportamiento contrario en términos de fase. Vean que este cero elimina el efecto del polo en términos de magnitud, pero genera un efecto de fase que prácticamente en este ejemplo, ¿verdad?, recupera el desfase que habíamos visto en la parte anterior del gráfico, que dependía del primer polo. Y cuando aparece el segundo polo, bueno, entonces volvemos a tener un desfase, ¿verdad? Entonces vean que este cero hace que un sistema que hubiéramos pensado para dos polos tendría un desfase hacia el infinito de menos 180 grados, termina teniendo un desfase de menos 90 por el efecto de desfase que me produce, ¿verdad?, de cambio de fase que me produce el polo. Entonces es necesario, ¿verdad?, primero entender a veces que esos ceros pueden generar problemas en fase, como vamos a ver más adelante, que pueden echar a perder mi sistema de realimentación. Podemos tener también sistemas de tres polos, digamos, donde no hay ceros, donde sabemos que el desfase de mi circuito, ¿verdad?, pues al infinito va a tender a menos 270 grados, porque vamos a ver, bueno, hacia el infinito en frecuencia, vamos a ver el efecto de los tres polos en el infinito. Si esos polos están bien separados, se puede ver, ¿verdad?, cómo cada uno, ¿verdad?, va variando en fases, en tractos de 90 grados, la respuesta de fase total, que normalmente la vamos a ver de esta manera, bueno, de mi circuito, donde H es la función de transferencia, ¿verdad?, existente. O sea, aquí yo estoy evaluando, ¿verdad?, una función H de S. En términos del bode de magnitud y el bode de fase. Pues vean qué interesante. ¿Eso qué quiere decir? Que para una determinada frecuencia, cualquiera, omega 1, la fase de mi circuito alcanza menos 180 grados. O sea que si yo tengo una señal que entra de manera senoidal, entra de manera seno de omega t, va a salir por el sistema como menos seno de omega t. O sea, se va a invertir la señal. 180 grados. Si lo vemos de una manera intuitiva, esto significa que yo podría tener un amplificador, por ejemplo, que tenga una ganancia negativa en pequeña señal, ¿okay?, tal que para las frecuencias de interés este amplificador sea un inversor, pero hay una frecuencia particular, omega 1, para la cual este circuito ya no tiene la función inversora, sino que termina sacando la señal en fase por el doble desfase que está teniendo, ¿no?, un desfase debido a la ganancia en CC o en pequeña señal de banda media y otra ganancia debida al desfase producto de la respuesta de fase en función de la frecuencia de mi circuito. Bueno, muy interesante. En realidad nada nuevo, esto ustedes lo deberían saber desde CA, pero yo sé que CA es un curso muy denso, donde ustedes ven muchas cosas, entonces obviamente la idea es, por eso es que estos temas se repiten, ¿verdad?, para solidificar en ustedes esa comprensión y enseñarles el sistema, lo van a ver ya con más fundamento matemático, ¿verdad? Ya lo van a ver de una manera más amplia, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pensemos lo siguiente. Yo tengo un circuito que tiene una determinada función de transferencia a H por S. O sea, ese circuito tiene una alimentación, un amplificador de alimentación directa que tiene una ganancia H, que es una función del cambio en la frecuencia S.
Si me concentro solo en la frecuencia angular, en J omega, sustituyendo ese omega, mirando el análisis de Bode, es muy probable que exista algún valor omega 1, dependiendo del orden de HS, en realidad dependiendo del orden de HS, para el cual esta expresión alcance un valor de -1. Y eso es un problema, porque si esta expresión KDH, J omega 1, alcanza un valor de -1, este término debajo de la expresión de Black se indefine. O sea, que el sistema entra en una región de inestabilidad. Una pequeña señal de entrada en la frecuencia omega 1 puede ser un pequeño ruido nada más de unos milivoltios. En esa frecuencia puede hacer que este sistema simplemente salga de funcionamiento, empiece a oscilar o se sature y termine clavado en algún valor no deseado. BDD, tierra o lo que sea, ¿verdad? Producto de este desfase que tenemos en la función de transferencia de HS y de la necesidad de realimentar a través de este mecanismo de realimentación. Entonces, fundamentalmente, de alguna manera, para que eso no suceda, yo tengo que evitar que ese KH de J omega sea igual a -1. O sea, cuando yo diseño un circuito realimentado, voy a tener que analizar este parámetro y verificar que por lo menos para una determinada frecuencia omega 1 no se me cumpla lo siguiente. De manera conjunta. Que no se me cumpla que la magnitud de K por HJ omega 1 es igual a 1 y que la fase de K por H de J omega 1 sea igual a -180 grados. O 180 grados es equivalente. Las dos condiciones tarde o temprano se van a dar, porque sabemos que la ganancia tarde o temprano empieza a caer en función de la frecuencia y sabemos que la fase, ¿verdad? A no ser que sea un sistema de primer orden, ¿verdad? Un sistema de segundo orden tampoco, pero luego vamos a ver por qué. Tarde o temprano va a llegar a -180 grados. Lo importante es que no se den en el mismo punto. O sea, que las frecuencias para que las que se da sean, digamos, y aquí capaz que lo puedo aclarar un poquito mejor, quitando estos argumentos, J omega. Tiene que ser en dos lugares donde esta omega G y esta omega P sean distintas. ¿Okay? Eso se conocen como los criterios de Barkhausen para oscilación, que en realidad son los que se usan para diseñar osciladores, los cuales desgraciadamente creo que no vamos a tener tiempo de cubrir este semestre. Aunque en realidad nunca da tiempo, siempre vemos muy poquitos osciladores. Pero si ustedes entienden esta parte, osciladores es simplemente aplicar las reglas contrarias y estudiar un poco. En realidad los circuitos osciladores son sistemas delicados de diseñar, ¿verdad? Generalmente los osciladores no son fáciles de desarrollar y entonces a nivel de grado en realidad se concentra uno en osciladores muy sencillos como los que ustedes van a ver el semestre que viene, integrados analógicos. Pero ya van a llevar la teoría para analizar esos circuitos el semestre que viene. Entonces los criterios de Barkhausen me dicen que un circuito, un sistema es inestable, o sea, si va a oscilar por lo menos o se va a volver inestable. Si para la omega, para una misma frecuencia, omega 1, se cumplen estas dos condiciones. Faltan grados. Esos son los criterios de Barkhausen. Si se cumplen para una determinada omega 1, tenemos problemas. Nuestro circuito es inestable. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, diseñadores de circuitos realimentados, tenemos que evitar esto en la medida de todo lo posible. O sea, los criterios de Barkhausen, cuando vamos a hacer diseños realimentados negativamente, son, por así decirlo, la condición a evitar y con un determinado margen. ¿Okay? No debemos estar muy cerca de ahí.
Porque si no ocurre, pues, lo que estamos viendo, ¿verdad? Si yo tengo un sistema inestable donde la realimentación negativa se invierte, por ejemplo, aquí tenemos ese omega 1 que sale, ¿ok? De manera positiva, veamos que se produce un desfase de 360 grados o no se produce desfase a la salida de mi circuito, esta señal positiva se realimenta, ¿verdad? Por la red sub K, ¿verdad? Vean que al realimentarse de manera positiva, ¿verdad? Y aquí esto está, ¿verdad? Vean que se realimenta por aquí, viene por acá. Vamos a ver, perdón, no lo voy a enredar. Ok, tenemos este sistema y entra en omega 1. Ok, esa omega 1 se me desfasa a menos 180 grados. Aquí tenemos la señal desfasada a 180 grados. ¿Qué pasa a través de K, escalado por K, y que se me viene a mi circuito de comparación? Pero fíjese que mi circuito de comparación es un circuito resta. O sea, resto esta señal menos esta. Al cerrar esta, al restarse dos señales que están desfasadas a 180 grados, en realidad lo que estoy haciendo es una suma de las mismas. Y por lo tanto, la señal aumentó. Ahora, el error, recuerden, el fundamento clave de la realimentación negativa es que el error tiene que tender a cero. Es un algoritmo, por así decirlo, de minimización del error, si lo vemos desde el punto de vista de computadores, como por ejemplo el steepest descent, ¿no? O el gradientes. Estamos tratando de minimizar un error, pero por algún problema en nuestro sistema, en nuestro algoritmo, el mismo se ha vuelto inherentemente inestable debido a algún problema de desfase y el error, en lugar de hacerse cero, crece. Al hacerse más grande, ese error es amplificado por este sistema que lo invierte y lo vuelve a restar después aquí, o sea que en la siguiente iteración esto va a ser todavía más grande. Hasta que tarde o temprano este amplificador o queda generándome una señal senoidal o simplemente se clava a un valor en tierra o en BCC. Listo. No hay nada, no agarro nada de la entrada. Acá tenemos un ejemplo. Normalmente, si yo sobrepaso las condiciones de Barkhausen, yo sé que mi sistema va a ser inestable. En este caso, tenemos un ejemplo de un circuito que tiene una determinada magnitud o ganancia de lazo K por H. Si ese, perdón, H, yo no se puede K. Si esa ganancia, digamos, se realimenta, ¿ok? Tal que a determinada frecuencia tengo un desfase de menos 180 grados, este sistema yo no lo puedo realimentar. Porque se va a producir algo como esto. O sea que en mi circuito, en H, para una determinada frecuencia, omega, que no sabemos acá cuánto es, vamos a tener un desfase de 180 grados, vamos a estar amplificando la señal, de manera que cuando restemos con el mecanismo de comparación, esa señal se va a desfasar otros 180 grados, se va a transformar en un desfase de 360 grados, que es igual a que no haya desfase, y el sistema va a empezar a oscilar. La condición de oscilación establece, por tanto, que, digamos, si para a una frecuencia omega 1 hay un desfase de menos 180 grados, si la ganancia en ese punto es mayor a 0 decibeles o es mayor a 0, voy a tener inestabilidad. O sea, este sistema de acá es inestable. Vean que acá tengo entonces dos frecuencias muy interesantes. Tengo una omega 1 y una omega 2, ¿verdad? Tengo una frecuencia de corte donde la fase es menos 180 grados y tengo una frecuencia donde la ganancia es 0 decibeles. Entonces yo puedo decir que un sistema es inestable si omega 1 es menor que omega 2.
Si me voy al otro extremo y digo que, perdón, sí, está bien. A omega 1 la vamos a llamar la frecuencia de corte omega px, la frecuencia donde alcanzo 180 grados. Y a omega 2 la voy a llamar omega gx, o sea, la frecuencia donde la ganancia alcanza 0 decibeles. Entonces recuerden, omega px es la frecuencia en la cual la fase de mi sistema alcanza menos 180 grados. Omega gx, más adelante están definidas, pero para irlo viendo con calma, omega gx es la frecuencia en la cual la ganancia alcanza 0 decibeles. Entonces la inestabilidad aquí está definida tal que si omega px es menor que omega gx, tenemos inestabilidad. ¿Qué sucede acá? Aquí fíjense que la frecuencia de corte por la cual alcanzamos menos 180 grados es ahora omega G2. Por eso no me gusta este ejemplo, porque en realidad no sé por qué. Luego él cambia los nombres. Esto sería mi omega px ahora, ¿verdad? Porque esta es la frecuencia en la cual alcanzo los menos 180 grados. Y esta de acá es omega gx, porque es la frecuencia en la cual encuentro el cruce por cero. Vean que en este caso, omega gx es menor que omega px. Y vean que acá, en este lado derecho, no se cumple el criterio Barkhausen. Los criterios. No, recuerden que son dos, tienen que cumplirse los dos. No se cumplen los dos porque para cuando la fase alcanza menos 180 grados, ya la ganancia es menor a 1, ¿no? O negativa en decibeles. Entonces, no se puede cumplir los criterios de Barkhausen. Acá no solo se cumplen, sino que se sobrecumplen, porque para menos 180 grados, ¿verdad? La ganancia no es que no es 1, no, es mucho mayor que 1. Entonces, este sistema es peor. No es que va a oscilar, es que este sistema va a ser totalmente inestable. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es siempre esto, ¿verdad? Que la frecuencia de corte de ganancia, o sea, aquel lugar en que la ganancia de mi sistema es 0 decibeles o 1, tiene que ser menor que la frecuencia donde yo alcance en mi sistema los 180 grados de desfase. Yo no sé, creo que voy a tener que cambiar estas diapositivas también. Bueno, ya arreglé las otras, vieron, estoy en el hilo, estoy haciendo el cambio bien. Esta la voy a tener que cambiar porque en realidad en el libro sí ponen omega gx y omega px, ¿verdad? Aquí en las diapositivas, como son muy viejas, ¿verdad? Vienen de los libros iniciales, han heredado esto, así que esto lo tengo que cambiar. Lo cambio para el semestre que viene, pero por ahora entonces, recuerden, esto de acá es omega gx y esta de acá es omega px. ¿Está bien? Esta es la condición de estabilidad. Eso es lo que yo tengo que buscar siempre para que mi circuito alimentado no sea estable. Bueno, vamos a ver un par de circuititos, simplemente para darnos una idea de cómo funciona esto. Supongamos que tenemos 3 amplificadores en cascada, emisor común. Cada uno de esos amplificadores tiene una relativa capacitancia, ¿verdad?, de carga a la salida, que puede ser que esta capacitancia simplemente englobe todas las capacitancias parásitas, qué sé yo, C-gate source de ese transistor, C-gate drain multiplicado por Miller de ese transistor, C-drain voltage de ese transistor, todo eso está metido en C1, igual en este caso, y como todas las capacitancias son, todos los transistores son del mismo tamaño, M1, M2 y M3 son iguales, entonces C1 es igual. ¿Ok? Aquí podemos suponer, ¿verdad?, que se está cumpliendo que M1 igual a M2. Ojo, esos capacitores no necesariamente están puestos ahí al propio, ¿verdad? Como les digo, estos capacitores pueden ser simplemente las capacitancias parásitas debidas al óxido del transistor, a las uniones drain bulk, source bulk y demás, ¿verdad? Entonces puede ser que simplemente sean capacitancias parásitas. ¿Qué pasa si yo realimento este circuito de manera positiva, ¿verdad? O sea, si yo agarro esta señal de acá
y la meto aquí en un circuito. Vamos a hacerlo más bonito. ¿Qué pasa si yo, digamos, en lugar de meter ahí VIN, meto un circuito que de alguna manera me suma o me resta, mejor dicho? Ay, qué feo que estoy dibujando. Supongamos que aquí tenemos un sumador, que no sé por qué no me quiere salir. Aquí tenemos un sumador, ¿verdad? Donde esta es la pata positiva y esta es la pata negativa. Entonces es un sumador, digamos, puede ser un operacional ideal, ¿verdad? Pero pongámoslo así como si fuera un sumador. ¡Ay! Y esta aquí está conectada con K. Vean que estoy diciendo fundamentalmente que el K es 1, ¿verdad? No puse ninguna red de alimentación. Estoy copiando VAO directamente al restador y esto lo conecto acá. ¿Ok? Esta es la pata menos. Puede ser un comparador, pero una operacional ideal, ¿verdad? Puede ser. Yo puse un sumador nada más para que sea más claro. Okay. Suma analógicamente, voltajes. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pensemos en lo siguiente, ¿verdad? Si K es igual a 1, entonces lo que tenemos es un amplificador. Podríamos tener una relación de realimentación, ¿verdad? V out sobre V in igual a HDS, ¿verdad? La función de transferencia de todo mi circuito sobre 1 más K por HS, pero como K es igual a 1, lo puedo sustituir simplemente por HS. ¿Ok? Por ahora. Bueno, como esos tres circuitos son iguales, fíjese que tenemos un triple polo aquí, ¿verdad? Aquí tenemos tres polos. ¿Verdad? Tenemos tres polos colocados justo en esta frecuencia de corte. Lo que significa que este circuito aquí, ¿verdad? Esta parte del bode tiene una pendiente de caída de menos 60 decibeles por década, ¿verdad? Porque tenemos tres polos. O lo que es lo mismo, ¿verdad? En esta frecuencia de corte tenemos menos 90 grados. Bueno, no me quedo tan a escala, pero ustedes entienden. Aquí tengo menos 90 grados. Justo en la frecuencia de corte. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede, verdad? Que esta frecuencia de corte o esta fase, puesto que tenemos tres polos, sé que tiene que tarde o temprano llegar a menos 270 grados, ¿verdad? En el infinito, porque tengo tres polos, cada uno suma 90 grados. Entonces este circuito va partiendo desde punto 1, RDC1, más o menos, empieza, ¿verdad?, a tener un desfase, ¿ok? Con una pendiente, en este caso vamos a ver, serían 135, ¿verdad? Grados por década. Creo que sí, ¿verdad? Sí, entonces son 45 por polo, ¿verdad? De manera que cuando llegamos al infinito se alcanzan los menos 270 grados, casi que en 10 veces, ¿verdad? RDS1. ¿Ok? La regla para dibujar el bode fase. Bueno, ¿qué sucede? ¿Será o no estable este circuito? Entonces lo que voy a hacer es calcular la ganancia del mismo. La ganancia del mismo, el lazo abierto, es obviamente, ¿verdad? Fíjese que este es un circuito MOSFET, o sea, no hay carga en estos nodos. O sea que la ganancia total de este circuito es simplemente 3 veces la ganancia de una etapa. Así, perdón, el cubo de la ganancia de una etapa es multiplicar GMRD por GMRD por GMRD. Vamos a eliminar el menos, simplemente, ¿ok? Porque en realidad lo que me interesa es la magnitud, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que la ganancia de este circuito, bueno, lo puedo poner acá, debería ponerlo, ¿verdad? Formalmente, es menos GMRD al cubo, ¿verdad? Sobre los tres polos que tengo, ¿verdad? Que serían 1 más S sobre omega P, la frecuencia de polo, que sería igual a 1 sobre RDC1, todo eso al cubo. ¿Okay? Bueno, la magnitud de esto, ¿verdad? Es claramente va a ser igual a la magnitud de la parte de arriba, se va al menos, pero se queda el cubo, sobre la magnitud de esta expresión que sabemos es imaginaria, ¿verdad? Bueno, compleja.
La fase, ¿verdad? Está dada por solo el desfase que tenemos abajo, porque vean que arriba no hay desfase. Recuerden, es la fase de los ceros menos la fase de los polos. No hay ceros, así que lo que tenemos es la menos fase de los polos. Y puesto que son tres polos en el mismo lugar, pues en realidad es la fase multiplicada por 3 de cada uno de estos tres polos de primer orden, que sería menos 3 veces tangente a la menos 1, ¿verdad? De omega p sobre omega, ¿verdad? Porque es imaginario sobre real, ¿verdad? Entonces el imaginario es omega sobre omega p sobre 1, tangente a la menos 1 de eso, por menos 3, me da la fase total de mi circuito en términos de J omega. Bueno, esto tenemos que encontrar el lugar en que esto es igual a menos 180 grados. Es claro que eso solo se va a dar cuando este término sea 60 grados, ¿verdad? Menos 3 por x tiene que ser igual a menos 180, entonces x tiene que ser 60 grados. Entonces saco este término de aquí, ¿verdad? Y encuentro el omega para el cual tengo un desfase de 60 grados en una de las etapas. Bueno, aquí es tangente a ambos lados de la ecuación y despejo, ¿verdad? Por la ley del triángulo que ustedes se acuerdan desde el colegio, ¿verdad? Trigonometría. Omega px, o sea, la frecuencia donde el desfase total es menos 180 grados es igual a raíz de 3 omega p. Con este valor me vengo acá. Y aquí tengo la magnitud, esta es la magnitud, me faltó meter eso en la ecuación, mira. Esta es la magnitud de h de j omega. Que sería esto al cubo. Fíjese que se va al menos porque es una magnitud, entonces por eso ese menos, tengo que ponerlo, ¿verdad? No sé por qué lo dejé por fuera, pero creo que es que el libro lo pone nada más para no ser enredado. Aquí se va al menos porque es una magnitud, me queda así esta expresión al cubo. Y bueno, tengo tres números complejos, ¿ok? Sobre los cuales, ¿verdad? Tengo que encontrar la magnitud, ¿verdad? Y entonces es simplemente cuestión de, y aquí tengo un error que tengo que corregir. Tengo que corregir esto, ¿verdad? Porque esto en realidad es cuadrado, ¿verdad? Yo no sé qué está haciendo ese 3 aquí. Porque es la magnitud, recuerden la magnitud de un número complejo, ¿verdad? A más J, B. La magnitud de esto es raíz de A cuadrado más B cuadrado, ¿verdad? Aquí, bueno, esto es un 2. Tengo que corregir eso. Vamos a corregir en diapositiva. Lo voy a marcar en el libro para acordarme. Corregir diapositiva. Porque sí me funcionó la vez pasada. ¿Okay? Bueno, si sustituyo esta relación acá, ¿verdad? Encuentro que esto tiene que ser menor que 1, ¿verdad? Recuerden, la regla de Barhausen es que si la fase es igual a 180 grados y h de j omega, la magnitud es igual a 1, hay inestabilidad. Por lo tanto, lo que yo tengo que evitar es que h de j omega sea 1, sea o menor, sea mayor que 1, igual a 1. Entonces, por tanto, yo tengo que hacer que esto se cumpla porque estoy en la frecuencia donde ya alcancé los menos 180 grados. Entonces sustituyo la frecuencia para la cual alcanzo los menos 180 grados y despejando esta expresión, igualándola a 1, ¿verdad? Para hacer justo el límite, encuentro que la ganancia de mi circuito no puede ser mayor que 2 en cada etapa. Si la ganancia de cada etapa, ustedes pueden hacer el álgebra, ¿verdad? Nada más sustituir, ¿verdad? Es fácil, esto lo sacan en 5 segundos. Si la ganancia en cada etapa es mayor a 2, el sistema es inestable para K igual a 1. Va a empezar a oscilar. ¿Ok? Esto, por supuesto, no es muy bueno, ¿verdad? Porque ¿quién quiere un amplificador con ganancia 2, ¿verdad? Recuerden que estamos buscando amplificadores con mucha ganancia, porque la regla es que para que un circuito amplificador gane, recuerden, ¿verdad? O sea, para que sea bueno, K por H debería ser mucho mayor que 1, ¿verdad? Pero aquí estoy diciendo que si lo realimento positivo, pero si lo realimento con K igual a 1, a lo sumo esa ganancia puede ser 8. Y 8 no es mucho mayor que 1, ¿verdad? Entonces, si yo utilizo esta regla, el sistema realimentado no va a ser muy bueno.
Bueno, a eso se le conoce en realidad como compensación por margen de ganancia, es el nombre oficial, lo van a ver en control. Yo creo que Leonardo no, porque Leonardo está en computadores, pero y ahora sí lo va a ver en control, ¿verdad? Ese esquema de compensación por margen de ganancia no sirve para mucho, no sirve para mucho, ¿verdad? Ahora, si yo bajo el K, si yo hago que K sea, vea, porque el problema es que K es 1, si yo hago que el K aquí sea, meto acá una red con un K y hago que ese K sea 0.5, bueno, mejora un poquito, ¿verdad? Mejora un poquito, aquí está el ejemplo, aquí es simplemente lo que estamos haciendo es, ¿verdad? Ahora vean que la expresión es log de K por H, entonces lo que estamos haciendo es como bajando, ¿verdad? La función de transferencia, 0.5 veces, es volver a encontrar las expresiones, en realidad para la fase no cambia nada, porque K no tiene efecto en fase, solo en ganancia, ¿verdad? K no es una función de la frecuencia. Y bueno, llevamos a GMRD más o menos a 2.52 y no ganó mucho, ¿verdad? Bajamos el K a la mitad, pero aún así, ¿verdad? No ganamos mucho. Bueno, eso es lo que les decía, ¿verdad? Eso se conoce como ajuste por margen de ganancia, pero no ayuda mucho. Un poquito más de ganancia, pero igual. Todavía no podemos decir que K por H, ¿verdad? En toda la red sea mucho mayor que 1. Bueno, vamos a tener que encontrar una manera más práctica de compensar esto. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a terminar hoy hablando de lo que a mí me interesa, ¿verdad? Cuando yo voy a diseñar, yo tengo que diseñar de manera que me quede algún margen. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, ¿verdad? Los dispositivos tienen variabilidades y aunque la realimentación compensa esas variabilidades, en términos de frecuencia la realimentación es muy delicada. Entonces ahí no podemos jugar con eso, no podemos arriesgarnos. ¿Qué sucede si ustedes tienen un circuito donde omega Gx es apenas mayor que omega Px? Bueno, formalmente en este circuito no se cumple Barkhausen. Sin embargo, si ustedes le meten un escalón a este sistemita, ustedes van a ver que a la salida van a ver una señal que va a tender a oscilar. ¿Por qué? Porque ustedes lo que están haciendo en este sistema, si ustedes lo ven en el plano de ser, no sé si se acuerdan del plano S, espero que sí, ¿verdad? Y si no, pues lo van a repasar en lo van a repasar en señales sistemas. Están acercando los polos al eje imaginario, ¿verdad? Tienen una función con un polo complejo conjugado, ¿verdad? Que está muy cerca del plano imaginario, ¿verdad? Y ese par de polos conjugados, pues produce, ¿verdad? Esta oscilación. A mí me conviene que esos polos estén o por aquí o que estén de hecho sobre el plano real. Que de hecho que estén normalmente, esto es lo que se conoce como el lugar de las raíces, que lo van a ver en análisis de sistemas. Aquí yo tengo un análisis, digamos, de cómo las raíces del polinomio K por H se van comportando. Un método de análisis que antes se hacía a mano, ahora por dicha existe Python para hacerlo gráficamente. Pero me permite ver cómo la variación de los parámetros de la función de transferencia de K por H hace que los polos de la función, ¿verdad?, pasen de ser reales sobre el eje sigma, la frecuencia neperiana, de manera que lo que tengo son exponenciales puras, a que se transformen a pares complejos, ¿verdad? Complementarios o conjugados, de manera que empiezo a tener oscilaciones, ¿verdad? Senoidales, pase por el eje imaginario donde tengo oscilaciones puras y termine con pares conjugados. No le tengo respuestas, ¿verdad? De este estilo, ¿verdad? Entonces, ustedes vieron, digamos, entonces, ¿qué significa acá? Que si yo le meto un escalón a este sistema va a hacer algo así, ¿verdad? Empezar a oscilar y se dispara. Y bueno, tarde o temprano se satura. Idealmente, esto va a empezar a crecer exponencialmente, pero nosotros sabemos que tarde o temprano, ¿verdad?, se va a pegar. Acá las exponenciales van a ser atenuadas y acá tenemos exponenciales, ¿verdad?, puras. Normalmente uno trata de situarse, ¿verdad?, en este punto, que si ustedes se acuerdan, ese es lo que se conoce como críticamente amortiguado, ¿verdad?, que es justo en el lugar donde se separan los polos, ¿verdad? Entonces es como el punto ideal para compensar un sistema. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que si mis dos frecuencias están muy cerca, yo puedo terminar con polos muy cerca al polo imaginario. Los criterios de Barkhausen, de hecho, lo que me dan es lo que yo necesito para que los polos estén exactamente en el polo, en el eje J omega. De ahí salen los criterios de Barkhausen.
Bueno, yo en realidad siempre quiero estar a la izquierda de Barhausen. Siempre quiero estar de este lado, del el plano izquierdo, el semiplano izquierdo. Siempre quiero estar ahí, si estoy realimentando negativo. Entonces, mientras más lejos esté yo de ese eje imaginario, menos oscilatoria va a ser la respuesta. ¿Por qué? Porque, bueno, igual, ¿verdad? Aunque este sistema no es inestable, esto parece un bus de esos viejos, ¿verdad? Cuando se van en un hueco, ¿verdad? Los compensadores están tan mal que sí, el hueco y no rompió el bus, pero usted va en el bus brincando, ¿verdad? Porque siempre hay una oscilación, ¿verdad? Entonces, los compensadores no están muy bien, o sea, mi sistema está mal compensado, estoy muy cerca del punto de oscilación, de inestabilidad. Hay oscilaciones, hay que eliminarlas. Entonces, normalmente yo quiero estar en un lugar donde omega Gx y omega Px estén lo suficientemente separados para que no haya oscilaciones, o si las hay, sean pequeñitas. Eso es lo que se conoce como criterio de margen de fase, o es el origen de lo que se llama margen de fase. El margen de fase lo que busca es que la resta de fase que hay entre la fase de omega Gx, la fase en el sistema, ¿verdad? En omega Gx. ¡Ay! Y la fase en el sistema omega, omega Px. Está haciendo muy chiquitito, ¿verdad? Las letras, disculpen. Lo que yo quiero es que la resta entre la fase entre H de omega Gx y la fase en H omega Px. Me faltó me perdonan, ahí faltó el J, pero bueno, hay que me perdonen los que han señales de sistemas, disculpen, pero no estoy diciendo formal, ahí va una J, ¿verdad? Dentro de estos argumentos. Que esto sea suficientemente grande. ¿Ok? Esta sería, de hecho, este punto me lo da este, ¿verdad? Y este punto me lo da este. Ahora, este punto de acá yo sé que es menos 180 grados, ¿verdad? Entonces, yo sé que esto en realidad lo que estoy tratando de hacer es que H de omega Gx menos 180 grados me dé mi margen de fase. Le vamos a poner en inglés phase margin. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que buscar este número. Este número se busca de manera empírica. No es un número que se obtiene, digamos, se obtiene por una cuestión más de observación, ¿verdad? De aquí viene entonces, ¿verdad? Que ese margen de fase valga esto, ¿verdad? Entre mayor sea ese margen de fase, más estable la realimentación. Típicamente este PM se aproxima, lo mejor es que estés encima de los 60 grados. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que H de omega Gx ande en alrededor de 180 menos 60, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos es que H de omega X, en realidad, como les digo, es J omega X, pero no importa, sea igual a 100. Y esto queda negativo, ¿verdad? Esto pasa a restar, sería 60 grados menos 180 grados. Significa que la fase tiene que andar en alrededor de menos 120 grados. Donde tenemos el cruce ganancia cero. Esta es la regla de diseño del margen de fase. Que ya vamos a parar aquí porque si no se me van a enfocar. Ya solo queda un ejemplito para ver cómo lo podemos generar. Y eso me va a dar tiempo a mí, digamos, el miércoles para ver un poquito de osciladores, ¿verdad? Y responder algunas dudas que podamos tener en la tarea que les voy a entregar. Y dudas también para el examen. Entonces, bueno, gente, estamos hasta aquí por hoy. Bueno, lo que queda es ver cómo podemos mejorar ese margen de fase. Vamos a hacer unos ejercicios la clase que viene.
Vamos a ver un poquitito de osciladores por encima, nada más para que tengan una pincelada. Y por ahí les voy a abrir un espacio para últimas consultas, digamos, en términos de los amplificadores y todo lo que estamos viendo. Y darles una inducción para la tarea extra que les voy a entregar, por si quieren todos sacarse un 100 en este curso. Yo creo que todos tienen buena posibilidad de hacerlo. Bueno, todos los que han continuado, ¿verdad?, en el curso, que han seguido trabajando. Bueno, gente, hasta luego. Nos vemos entonces. Profe, Profe, Sí, muchas ¿qué pasó? gracias. una pregunta. Bueno, yo vi que el examen era en semana 18. Exactamente la fecha no se ha dicho, ¿verdad? ¿O sí? Miércoles, yo la pedí miércoles a la 1, pero todavía registro no ha dado la publicación oficial. Ellos son los que mandan, ¿verdad? Entonces yo lo pedí para que quedara en este mismo horario miércoles a la 1, para que poder hacer lo mismo, ¿verdad? Que lo entreguemos a la 1, les quede como hasta las 7 el tiempo, y así a mí me dé tiempo de calificar todo. Y yo creo que este semestre, por suerte, yo no creo que nadie vaya al repo. Yo creo que todos los que han continuado el curso van a pasar perfecto. Pero bueno, siempre para que quede un tiempito ahí por aquello que alguien vaya al repo. ¿Está bien? Está bien, profe. Gracias. Bueno, muchas Profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. muchas Leonardo. gracias.